Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 165. Nuestro devocional de hoy se titula Un lugar espacioso. John Newton, 1725-1801, fue un ateo militante, un abusón y un blasfemo. Era un joven lleno de rabia y desenfrenado. A los 18 años fue alistado a la fuerza en la Marina, donde infringió el reglamento de una manera tan flagrante que fue azotado públicamente por desertor. Era odiado y temido por sus compañeros de barco, y él mismo acabó siendo un tratante de esclavos. A los 23 años, la embarcación de Newton se topó con una tormenta muy severa en la costa Donegal y casi se hundió. Cuando el barco empezó a llenarse de agua, clamó a Dios y aquel día, el 10 de marzo de 1748, Dios lo rescató. Comenzó una nueva vida, empezó a orar y a leer la Biblia. Con el tiempo, acabó uniéndose a la campaña de William Wilberforce en pos de la abolición de la trata de esclavos, convirtiéndose en una de las luminarias que lideraron dicha campaña. Por lo que más se conoce a Newton es por ser el autor de Amazing Grace, Sublime Gracia. Sublime gracia, cuán dulce el sonido que salvó aún como yo. Alguna vez estuve perdido, pero ahora me he encontrado. Estuve ciego, pero ahora veo. Ser rescatado es ser salvo, puesto en libertad y liberado del peligro, del ataque o del daño. Jesús es aquel que te rescata y te lleva a un lugar espacioso. Eso también podemos encontrarlo en el segundo libro de Samuel 22:20. Vamos a estar leyendo Salmos capítulo 73, versículo del 15 al 28. Salmo 73, del 15 al 28, vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. NTV, dice así la palabra de Dios: si yo realmente hubiera hablado a otros de esta manera, habría sido un traidor a tu pueblo. Traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. Entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. En verdad, los pones en un camino resbaladizo y haces que se deslicen por el precipicio hacia su ruina. Al instante quedan destruidos, totalmente consumidos por los terrores. Cuando te levantes, oh Señor, te reirás de sus tontas ideas, como uno se ríe por la mañana de lo que soñó en la noche. Entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Fui tan ciego y tan necio e ignorante. Debo haber parecido un animal sin entendimiento. Sin embargo, todavía pertenezco. Me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Los que me abandonen perecerán, porque tú destruyes a los que se alejan de ti. En cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice el Señor soberano, hice al Señor mi refugio, y a todos les contaré las maravillas que haces. Qué hermoso salmo. De verdad, qué hermoso salmo y reconforta nuestro espíritu. El primer punto que vamos a encontrar allí en nuestro devocional se llama un amplio espacio para ti. Ese es el primer punto, un amplio espacio para ti. ¿Alguna vez has experimentado la pendiente resbaladiza del pecado? En ella te encuentras resbalándote cada vez más abajo en un camino por el que en realidad no quieres transitar. El salmista deambuló por este camino. En cuanto a mí, por poco se deslizaron mis pies, casi resbalaron mis pasos. Sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados. Cuando
te adentras en el santuario de Dios, tu perspectiva cambia por completo. Allí comprendí cuál sería mi destino y el destino de los malvados. Allí comprendí cuál será el destino de los malvados. El arrogante y el malvado son quienes están en el terreno resbaladizo. Aunque por fuera parezcan tener éxito y prosperidad, van por un camino que lleva a la destrucción. Tener envidia de los sin Dios es algo necio e ignorante. Cuando ves las cosas desde la perspectiva adecuada, te das cuenta de la manera casi increíble en la que has sido bendecido y eres bendecido. No hay nada más que se compare a caminar en una relación con Dios, a conocer su presencia, su guía y su fuerza, así como su promesa de llevarte hasta la gloria. Estás mucho mejor que los sin Dios, tanto en esta vida como en la venidera. Dios te lleva hasta ese amplio espacio. Cuando ves todo aquello de lo que has sido rescatado, te das cuenta de lo bueno que es tener a Dios cerca de ti y quieres transmitir la buena noticia a los demás. Para mí, el bien es estar cerca de Dios. He hecho del Señor soberano mi refugio para contar todas sus obras. Vamos a estar orando. Señor, te doy gracias porque me has rescatado de la pendiente resbaladiza del pecado y me has llevado a un lugar espacioso. Gracias porque has cuidado mis pasos, Señor. Y gracias, Dios mío, porque tú siempre has sido mi guía en los momentos de oscuridad. Te doy muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos a estar leyendo también Hechos, capítulo 9, versículos del 1 al 31. Hechos 9, versículos del 1 al 31, en la Nueva Traducción Viviente. NTV. Dice: conversión de Saulo. Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote. Le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraran ahí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual, de regreso a Jerusalén encadenados. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí ciego durante 3 días sin comer ni beber. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión. Lo llamó. Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo: ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero, Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre le ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a los reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto se debe sufrir por mi nombre. Ay, ay, ay. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Saulo en Damasco y Jerusalén.
Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas diciendo: Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Todos los que lo oían quedaban asombrados. ¿No es este mismo el hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén? Se preguntaban. ¿Y no llegó aquí para arrestarlos y llevarlos encadenados ante los sacerdotes principales? La predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas que Jesús de verdad era el Mesías. Poco tiempo después, unos judíos conspiraron para matarlo. Día y noche vigilaban la puerta de la ciudad para poder asesinarlo, pero a Saulo se le informó acerca del complot. De modo que durante la noche algunos de los creyentes lo bajaron en un canasto grande por una abertura que había en la muralla de la ciudad. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo. No creían que de verdad se hubiese convertido a un creyente. Entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino de Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo. También les dijo que en Damasco Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Así que Saulo se quedó con los apóstoles y los acompañó por toda Jerusalén, predicando con valor el nombre del Señor. Debatió con algunos judíos que hablaban griego, pero ellos trataron de matarlo. Cuando los creyentes se enteraron, lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso, su ciudad natal. La iglesia entonces tuvo paz con toda Judea, Galilea y Samaria. Se fortalecían y los creyentes vivían en el temor del Señor, y con la ayuda del Espíritu Santo también creció en número. Qué linda historia, ¿no? Cuando Dios quiere utilizar a una persona, Él lo hace como sea, donde sea. Bueno, el segundo punto que vamos a ver en nuestro devocional es un lugar espacioso para la iglesia. Lugar espacioso para la iglesia. ¿Conoces a alguien que esté muy opuesto a los cristianos y a la fe cristiana? Saulo era así. John Hector era así y yo era así. Leer la narración de la conversión de Saulo nos da la esperanza de saber que Dios puede cambiar incluso a las personas más inimaginables. Sí, Señor. En este pasaje vemos un doble rescate. La iglesia es rescatada de la oscuridad que trajeron los ataques de Saulo, y a la vez Saulo es rescatado de su propia oscuridad interior. El poder transformador de Dios cambió a Saulo de perseguidor de la iglesia a ser uno de los mayores abogados. Saulo tenía un trasfondo privilegiado. Era ciudadano romano de Tarso, un intelectual de alta educación, un jurista cualificado y un hombre profundamente religioso de una creencia fuerte en Dios. Sin embargo, Saulo vivía en la oscuridad de un camino que llevaba a la destrucción. Estaba de cacería. En un intento de arrestar a los cristianos y encarcelarlos, tenía una reputación terrible entre los cristianos por todo el mal que había causado. El mal que había causado a todos los santos de Jerusalén, hecho de haber provocado todo tipo de calamidades a los seguidores de Jesús. Una luz que venía del cielo brilló de repente alrededor de Saulo, en el camino a Damasco. Jesús se le apareció diciendo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cómo podía Saulo estar persiguiendo a Jesús si nunca lo había conocido? Tuvo que darse cuenta en aquel instante que la iglesia de Jesús es el cuerpo. Al perseguir a los cristianos, estaba persiguiendo a Jesús en realidad. Más tarde desarrollaría la comprensión de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Eso lo pudo él, ver, ¿no? Y desarrollar. Y se le reveló. Y no lo entregó a nosotros en el primer libro, en la primera carta a los Corintios,
capítulo 12, versículo 14. Del capítulo 12 al capítulo 14, perdón. La ceguera física de Saulo simbolizó la oscuridad espiritual en la que estaba su vida en aquel punto. Cuando Ananías impuso las manos sobre él, recobró la vista y fue lleno del Espíritu Santo. Hechos capítulo 9, versículo 17. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Versículo 18. Fue rescatado tanto de su oscuridad física como de la espiritual. Jesús no se limitó solamente a rescatarlo de la oscuridad, sino que también lo nombró su instrumento escogido, diciéndole a Ananías: ve, porque ese es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre a tanta nación, a todas las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Pero Dios no prometió a Pablo una vida fácil. Junto con el gran privilegio recibido, llegaría el sufrimiento. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Pablo empezó a predicar inmediatamente que Jesús es el Hijo de Dios. Cobraba cada vez más fuerza, demostrándole que Jesús es el Mesías. Como jurista que era, expuso las pruebas para demostrar que de hecho algo había ocurrido en la historia. Jesús había sido crucificado, resucitado de los muertos, y Él es el Cristo. La iglesia también fue rescatada por medio del rescate de Pablo. Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Dios llevó a la iglesia a un lugar espacioso, donde disfrutó de un tiempo de paz y bendición. Vamos a orar. Señor, oro para que lleves a la iglesia en nuestra nación a un lugar espacioso, para que sea fortalecida y animada por el Espíritu Santo y disfrutemos de un tiempo de paz y crecimiento sin números. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a estar leyendo segundo libro de Samuel capítulo 22 y segundo libro de Samuel capítulo 23. Segundo libro de Samuel 22 en la nueva traducción viviente, NTV. Cántito de alabanza de David. David entonó ese cántito al Señor el día que el Señor lo rescató de todos sus enemigos y de Saúl. Cantó así: el Señor es mi roca, mi fortaleza y mi Salvador. Mi Dios es mi roca en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Él es mi refugio, mi Salvador, el que me libra de la violencia. Clamé al Señor, quien es digno de alabanza, y me salvó de mis enemigos. Las olas de la muerte me envolvieron, me arrasó una inundación devastadora. La tumba me envolvió con sus cuerdas, la muerte me tendió una trampa en el camino. Pero en mi angustia clamé al Señor. Sí, clamé a Dios por ayuda. Él me oyó desde su santuario. Mi clamor llegó a sus oídos. Entonces la tierra se estremeció y tembló. Se sacudieron los cimientos de los cielos. Temblaron a causa de su enojo. De su nariz salía humo a raudales. De su boca saltaban violentas llamas de fuego. Carbones encendidos se disparaban de él. Abrió los cielos y descendió. Había oscuras nubes de tormenta debajo de sus pies. Voló montado sobre un poderoso ser angelical, remontando sobre las alas del viento. Se envolvió con un manto de oscuridad y ocultó su llegada con densas nubes de lluvia. Un gran resplandor brilló alrededor de él y carbones encendidos se dispararon. El Señor retumbó desde el cielo. La voz del Altísimo resonó. Disparó flechas y dispersó sus enemigos. Destelló sus relámpagos y ellos quedaron confundidos. Luego, a la orden del Señor, a la ráfaga de su aliento, pudo verse el fondo del mar y los cimientos de la tierra quedaron al descubierto. Él extendió la mano desde el cielo y me rescató. Me sacó de aguas profundas,
Me rescató de mis enemigos poderosos, de los que me odiaban y eran demasiado fuertes para mí. Me atacaron en un momento de angustia, pero el Señor me sostuvo, me condujo a un lugar seguro, me rescató porque en mí se deleita. El Señor me recompensó por hacer lo correcto, me restauró debido a mi inocencia, pues he permanecido en los caminos del Señor. No me he apartado de mí, no me he apartado de mi Dios para seguir el mal. He seguido todas las ordenanzas, nunca he abandonado sus decretos. Soy intachable delante de Dios. Qué lindo poder decir eso. Me he abstenido del pecado. El Señor me recompensó por hacer lo correcto. Ha visto mi inocencia. Con los fieles te muestras fiel. A los íntegros les muestras integridad. Con los puros te muestras puro, pero te muestras astuto con los tramposos. Rescatas al humilde, pero tus ojos observan al orgulloso y lo humillas. Oh Señor, tú eres mi lámpara. El Señor ilumina mi oscuridad. Con tu fuerza puedo aplastar un ejército. Con mi Dios puedo escalar cualquier muro. El camino de Dios es perfecto. Todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas. Él es escudo para todos los que buscan su protección. Pues, ¿quién es Dios aparte del Señor? ¿Quién más? Nuestro Dios es una roca sólida. Dios es mi fortaleza firme y hace perfecto mi camino. Me hace andar tan seguro como un ciervo para que pueda pararme en las alturas de las montañas. Entrena mis manos para la batalla. Fortalece mi brazo para tensar un arco de bronce. Me ha dado su escudo de victoria. Tu ayuda me ha engrandecido. Has trazado un camino ancho para mis pies, a fin de evitar que resbalen. Perseguí a mis enemigos y los destruí. No paré hasta verlos derrotados. Los consumí y los herí de muerte para que no pudieran levantarse. Cayeron debajo de mis pies. Me has armado de fuerza para la batalla. Has sometido a mis enemigos debajo de mis pies. Pusiste mi pie sobre su cuello. Destruí a todos los que me odiaban. Buscaron ayuda, pero nadie fue a rescatarlos. Hasta clamaron al Señor, pero Él se negó a responder. Los molí tan fino como el polvo de la tierra. Los pisoteé en la cuneta como lodo. Me diste la victoria sobre los que me acusaban. Me preservaste como gobernante de las naciones. Ahora me sirve gente que ni siquiera conozco. Naciones extranjeras se arrastran ante mí. En cuanto oyen hablar de mí, se rinden. Todos pierden valor y salen temblando de sus fortalezas. El Señor vive. Alabanzas a mi roca. Exaltado sea su nombre, la roca de mi salvación. Él es mi Dios, que da su merecido a los que me dañan. Él derriba a las naciones y las pone debajo de mi control. Y me libra de mis enemigos. Tú me mantienes seguro, lejos del alcance de mis enemigos. Me salvas de los violentos oponentes. Por eso, oh Señor, te alabaré entre las naciones. Cantaré alabanzas a tu nombre. Le das grandes victorias a tu rey. Le muestras inagotable amor a tu ungido, a David y a todos sus descendientes para siempre. Vamos a estar leyendo también segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículos del 1 al 7. Nueva traducción viviente. Nueva traducción viviente, NTV. Y dice así la palabra de Dios. Últimas palabras de David. Estas son las últimas palabras de David. David, hijo de Isaí, David, el hombre que fue elevado tan alto, David, el hombre ungido por el Dios de Jacob. David, el dulce salmista de Israel, declara: el Espíritu del Señor habla por mí, por medio de mí. Sus palabras están en mi lengua. El Dios de Israel habló. La roca de Israel me dijo: el que gobierna con justicia y gobierna en el temor de Dios. Es como la luz de la mañana al amanecer, como una mañana sin nubes, como el brillar del sol sobre la hierba, nueva después de la lluvia. ¿Acaso no es a mi familia que Dios ha elegido? Sí, ha hecho un pacto eterno conmigo. Su pacto está arreglado y asegurado hasta el último detalle. Él garantizará mi seguridad y mi éxito
Pero los que no conocen a Dios son como espinos que se desechan, porque desgarran la mano que les toca. Se debe usar herramienta de hierro para cortarlos. Serán completamente consumidos por fuego. Bueno, vamos a ver qué nos quiere decir el Señor en este nuestro devocional. El tercer punto que vamos a ver en estos 2 capítulos que acabamos de leer del segundo libro de Samuel es un lugar espacioso para siempre. Este es el tercer punto. Un lugar espacioso para siempre. Al acercarse al final de su vida, David alaba al Señor por haberlo rescatado una y otra vez de sus enemigos de la muerte y de la destrucción. Eso lo podemos ver en el capítulo 22, cántico que también se encuentra en el Salmo 18. Dios es su libertador. En mi angustia invoqué al Señor. Llamé a Dios y Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. En muchas ocasiones clamó al Señor y Él escuchó su voz. Extendiendo su mano desde lo alto, tomó la mía y me sacó del mar profundo. Me libró de mis enemigos. Me libró de mi enemigo poderoso. Me sacó a un amplio espacio. Me libró porque se agradó de mí. Cuando Dios te rescata, no quiere que te quedes donde estás. El Señor ha pagado conforme a mi justicia. El Señor ha recompensado conforme a mi justicia. Quiere que lleves una vida sin culpa y te mantengas apartado del pecado. Quiere que seas fiel, puro y humilde. Con la ayuda de Dios lanzaré contra un ejército. Con la ayuda de Dios lanzaré contra un ejército. Contigo, Dios mío, podré asaltar murallas. Dios te arma con fuerza y te capacita para estar en lo alto. Ensancha el espacio bajo tus pies para que tus tobillos no se doblen. Sea lo que sea por lo que estés pasando, un jefe difícil, un matrimonio difícil, educar a un hijo difícil, Dios te da la fuerza para perseverar. David, en el ocaso de sus días, recapituló su experiencia de Dios y la vida. Eso lo podemos encontrar allí en lo que acabamos de leer en el capítulo 23. Dios lo rescató y lo ungió. El Espíritu del Señor habló por medio de mí y puso palabras en mi lengua. Dios lo había rescatado y salvado, pero aún faltaba más por venir. Ha hecho conmigo un pacto eterno, bien reglamentado y seguro. Dios hará que brote mi salvación y que me cumpla todo mi deseo. Que se cumplan todos mis deseos. El plan de rescate y salvación de Dios será completo algún día. En aquel día el rescate será completo y disfrutará de un lugar espacioso para siempre. Así es, Señor. Lo anhelamos, lo esperamos y eso es lo que deseamos. Poder vivir eternamente contigo. Bueno, vamos a orar. Señor, gracias porque nos has rescatado por medio de la cruz y resurrección de Jesús. Gracias porque en aquel día el rescate se completará cuando Jesús vuelva y todos vayamos a aquel amplio espacio con Él para siempre. Eso lo anhelamos. Amén. La pastora Pipa añade, segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 33. Él es quien me arma de valor y endereza mi camino. Personalmente, esto me da mucho ánimo, pues parece que yo siempre estoy complicando las cosas. Creo que nos parecemos, pastora. Bueno, hemos terminado nuestro devocional acordándose que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel y la pastora Pipa de Gumbel de la iglesia HTV en Londres, y la voz que dio vida a este devocional fue la voz de Angélica Rojas.